Las oraciones de todos los venezolanos han sido escuchadas por Dios. No llegaron de golpe ni en orden perfecto, llegaron mezcladas con lágrimas, con rabia contenida, con esperanza terca. Llegaron desde cocinas humildes, desde hospitales sin luz, desde autobuses llenos, desde fronteras lejanas. Llegaron como llegan las cosas verdaderas, insistiendo. Así comienza esta historia, porque sin esa fe acumulada durante años, nada de lo que ocurrió después tendría sentido. El 3 de enero amaneció con una noticia que sacudió a Venezuela y al mundo. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro tras una operación ejecutada de madrugada en territorio venezolano. El anuncio habló de una acción rápida, de sobrevuelos militares, de explosiones escuchadas en la capital y de un traslado inmediato fuera del país. El gobierno venezolano rechazó la versión, denunció una agresión y declaró emergencia. El pueblo, mientras tanto, quedó suspendido entre la incredulidad, el miedo y una esperanza que hacía tiempo no se atrevía a pronunciar su nombre. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos oír para hacer crecer nuestra fe, suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés. Caracas, que suele respirar ruido incluso cuando duerme, estaba extrañamente contenida. El silencio duró poco. Primero fue un estruendo seco, distante, como si alguien hubiese cerrado una puerta gigantesca. Luego otro. Después, el sonido inconfundible de aviones cortando el cielo con una urgencia que no dejaba espacio para dudas. En muchos edificios ocurrió lo mismo, luces encendiéndose una a una, ventanas abriéndose con cuidado, personas asomadas en pijama, tratando de entender sin hacer ruido. Nadie gritaba. Nadie corría. El miedo, cuando es grande, suele volverse silencioso. Los teléfonos comenzaron a vibrar casi al mismo tiempo. Mensajes reenviados sin verificar, audios atropellados, videos borrosos. Y, entre todo ese ruido digital, una frase que empezó a repetirse con una mezcla peligrosa de emoción y cautela. Dicen que agarraron a Maduro. Durante años, esa idea había sido material de conversaciones de esquina y de chistes que siempre terminaban igual, en decepción. Eso no va a pasar, decía la gente. Ese hombre no cae, repetían otros. Por eso, cuando la información empezó a tomar forma, la reacción más común fue desconfiar. Pero el anuncio llegó, directo y sin rodeos. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmaba que Nicolás Maduro había sido capturado tras una operación militar exitosa. Sin diplomacia suave. Sin frases largas. Así, de golpe. La noticia cayó como un objeto pesado en medio de la sala de un país entero. Nadie sabía muy bien qué hacer con ella. Con el amanecer, Venezuela ya no era la misma, aunque todavía no supiera en qué se estaba convirtiendo. Las calles no estaban llenas de celebraciones, pero tampoco tenían la normalidad de cualquier otro día. Se formaban pequeños grupos en esquinas y paradas de autobús. Los cafés abrían con radios encendidas. Los vendedores comentaban la noticia con clientes que apenas tocaban su comida. Algunos sonreían con cautela. Otros negaban con la cabeza. Muchos repetían la misma frase, casi como un mantra aprendido a la fuerza. Hasta no ver, no creer. Era una defensa. Una forma de no romperse otra vez. Mientras desde Estados Unidos se hablaba de captura, traslado y justicia internacional, el gobierno venezolano respondía con palabras duras, agresión, invasión, mentira. Decían que no había pruebas, que todo formaba parte de una operación psicológica, de un intento por humillar al país. El problema era que, por primera vez en mucho tiempo, el discurso oficial no lograba apagar la sensación colectiva de que algo grande, algo irreversible, había ocurrido. Los sobrevuelos habían sido reales. Las explosiones también. Y el silencio posterior, ese silencio espeso que se instala después de los golpes, no se podía fingir.
A medida que avanzaban las horas, la calle empezó a hablar. No con gritos, sino con conversaciones largas. Se hablaba de justicia, sí, pero también de miedo. De cambio, pero también de consecuencias. Nadie ignoraba que la captura de una figura central no resolvía, por arte de magia, los problemas estructurales del país. Un hombre lo resumió con una honestidad que desarmaba. Esto puede ser el comienzo, o puede ser otro problema más. Y nadie se atrevió a contradecirlo. La noticia removió recuerdos que estaban guardados, pero no olvidados. Años de escasez. Migraciones forzadas. Familias partidas en 2 o en 3. Promesas que se repitieron hasta perder sentido. Cada venezolano llevaba su propio inventario de pérdidas y esa madrugada parecía pasar lista una por una. Por eso no hubo celebración inmediata. Porque celebrar, en ese contexto, también dolía. En medio del caos informativo, ocurrió algo que no salió en titulares. En iglesias, casas y balcones comenzaron a aparecer velas encendidas. No eran símbolos de victoria ni de protesta. Eran señales de recogimiento. Una mujer mayor dijo algo que muchos pensaban y pocos decían en voz alta. Yo no sé si esto es bueno o malo todavía, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Esa frase empezó a circular con la misma fuerza que cualquier noticia. Porque, si algo había sostenido al país durante los años más duros, había sido esa fe callada que no pedía milagros rápidos, solo resistencia. Mientras tanto, el mundo opinaba. Gobiernos a favor, gobiernos en contra. Analistas hablando de precedentes, de derecho internacional, de riesgos geopolíticos. Todo eso ocurría en pantallas lejanas, muy lejos de las cocinas donde la gente seguía resolviendo el día a día. A muchos venezolanos les importaba menos el debate global y más una pregunta concreta, repetida en voz baja. ¿Esto significa que algo va a mejorar? Nadie tenía una respuesta clara. Y esa falta de certezas, aunque incómoda, se sentía más honesta que cualquier promesa grandilocuente. No todo fue esperanza. Hubo temor. Temor a represalias, a caos, a violencia. Temor a que el vacío de poder trajera más dolor. El miedo no desapareció, solo cambió de forma. Algunos decidieron quedarse en casa. Otros salieron con precaución. La prudencia se volvió una especie de lenguaje común, compartido incluso entre desconocidos. Con el paso de las horas, una idea fue tomando forma en la conciencia colectiva. La captura de Maduro, de ser cierta, no era un final feliz ni un cierre perfecto. Era, en el mejor de los casos, un punto de quiebre. Un momento incómodo, incluso doloroso, en el que el país tenía que mirarse al espejo y decidir qué hacer con todo lo vivido. No bastaba con que alguien cayera. Había que reconstruir. Y reconstruir siempre es más difícil que derribar. Esa noche, en muchas casas, se hablaron cosas que llevaban años evitándose. Se habló de responsabilidad. De errores propios. De silencios cómplices. De la necesidad de no repetir los mismos ciclos con distintos nombres. No era una conversación fácil, pero era necesaria. Porque un país no se salva solo con justicia externa, también necesita hacerse cargo de su historia. Al caer la noche, Venezuela seguía despierta. No por ruido, sino por pensamientos. El país entero parecía contener la respiración, como antes de tomar una decisión importante. Las luces de la ciudad seguían encendidas. Las radios seguían hablando. Pero había algo distinto en el ambiente, una mezcla extraña de cansancio y posibilidad. En muchas casas se volvió a rezar. No para pedir castigo, sino claridad. No para exigir respuestas inmediatas, sino fuerza para lo que viniera.
Mientras haya un venezolano dispuesto a creer sin ingenuidad, a cuestionar sin destruir y a construir sin repetir errores, la historia seguirá avanzando, con miedo y esperanza caminando juntas, como siempre lo han hecho en este país. Porque la fe sostuvo al pueblo cuando no quedaba nada más. Ahora, el reto es estar a la altura del futuro que se abrió.